Hemos trabajado ya con nuestros operadores entre hemos visto que lo que nos interesa normalmente es trabajar con operadores que tengan un buen comportamiento. Como trabajamos con espacios normados, que son espacios vectoriales, la idea es tener operadores lineales. Además, tenemos un mejor comportamiento cuanto tenemos estructura o mantienen esa estructura o ese comportamiento de las normas. Es decir, tenemos operadores acotados que, en el caso de los espacios normados con los que trabajamos, el concepto de acotación es equivalente al concepto de continuidad. Pero ojo, que en principio, si nosotros trabajásemos con aplicaciones distintas, acostumbrados en una variable real o lo que sea, acotación y continuidad no son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que con los tipos de aplicaciones con los que trabajamos nosotros entre espacios de vectoriales, sí es equivalente ese concepto de acotación con el de continuidad. Lo digo porque vamos a poner algunos conceptos que no nos van a recordar a la definición habitual que tenemos del concepto, desde el punto de vista de teoría de funciones, porque claro, hacen referencia a una continuidad que no vemos esencialmente aquí, que lo están llevando más a la parte de acotación, pero como son equivalentes, utilizamos indistintivamente los dos nombres. Entonces, nuestro resultado fundamental, aunque es nuestro teorema de Banach-Steinhaus, tenemos ciertas versiones que nos permiten generalizarlo al principio de acotación uniforme. Y en ese caso, Banach-Steinhaus es simplemente un caso particular. Depende de dónde queremos enfatizarlo más. ¿Qué vamos a hacer? Trabajar con los conceptos fundamentales de acotación de nuestros operadores. Es decir, vamos a recordar las definiciones que nos interesan de nuestra acotación uniforme, que no lo vamos a poner exactamente así, pero vamos a considerar los espacios normados. Norma, norma, espacios normados y tenemos una familia a caligráfica en 2 a su i con i frente a un punto de índice y mayúscula, que es un subconjunto de los operadores lineales y continuos o acotados entre nuestros espacios normales. Entonces, decimos que nuestra familia A es X continua si cuando cogemos el supremo de esta familia para ir perteneciendo de índice de las normas de operadores a su i, este supremo está acotado. ¿Vale? Esto es un concepto de X continuidad. Que ojo, aquí es donde nos debería chirriar en principio un poco el decir que esta definición sea equicontinuidad, porque aparentemente no hay nada de continuidad, por así decirlo. Lo que estamos diciendo es que estamos acotando. Gente a la que nos suena esto precisamente es que en una familia de cosas que cada una de ellas está acotado y estamos cogiendo la mayor de esas cotas, lo que estamos diciendo en realidad es que hay una cota universal para todas las normas de los operadores. Lo que estamos diciendo en realidad en esta definición directamente es que esta familia está uniformemente acotada. Es decir, ¿nota? En realidad, la definición anterior nos indica que existe una constante de C mayor que cero que decimos que es universal, tal que la norma de todos los operadores a su i es menor, queremos menor o igual que c, para todo i
que cojamos de nuestro conjunto de índices. Es decir, la familia acaligráfica de operadores, dada por los operadores A sub i, está uniformemente acotada. Claro, ¿qué ocurre? Que con los operadores lineales con los que nosotros estamos trabajando, la acotación y la continuidad son equivalentes. Por eso, hablar de uniformemente acotado con estos operadores con los que trabajamos entre espacios normados es lo mismo que hablar de esta equicontinuidad de los operadores con los que trabajamos. Es el único motivo. Pero si no, a lo mejor uno dice, oye, que la equicontinuidad, cuando lo hemos visto como familia de funciones, no la habíamos definido así, la habíamos definido que había continuidad para ese epsilon y delta que eran universales a todas las funciones y a todos los puntos. No dependía de la función que cogiésemos. Claro, aquí eso no lo estamos viendo trasladado en esta definición, precisamente porque tenemos un caso muy especial de aplicaciones con las que trabajamos. Y entonces, hablar de equicontinuidad o de uniformemente acotada es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que continuidad es un poquito más corto. Es la única diferencia. Entonces, lo que más coraje nos da. Bueno, pues vamos a nuestro resultado fundamental, que es nuestro principio de acotación uniforme. Es decir, teorema, acotación uniforme, que es una versión un poquito más general para operadores de nuestros espacios normales. Sean, vamos a poner X con su norma e Y norma, espacios normados, donde vamos a pedirle un mejor comportamiento al X, que va a ser un espacio de Banach. Entonces, vamos a tener nuestra familia de operadores, es decir, sea la A caligráfica, A sub i, y contenido en los operadores lineales y continuos o acotados entre nuestros espacios normados. De modo que, cuando evaluamos esta familia en un punto de X, la sucesión correspondiente, bueno, familia correspondiente de las normas de A sub i de X, que esto como va de X en Y es la norma en Y, esta familia de elementos de Y está acotado, caso con R, que esta familia está acotada para cualquier punto X que cojamos de nuestro espacio de Banach. Entonces, podemos afirmar que tenemos un buen comportamiento de nuestra familia de operadores, es decir, la familia A caligráfica es equicontinua. Ojo, que quien dice equicontinua dice que la familia está uniformemente acotada. Porque uno dice, oye, qué raro que hablemos del principio de acotación uniforme y no veamos la palabra acotada uniformemente en ningún sitio. Ahí está escondido en esa equicontinuidad por la equivalencia. ¿Que nos da más coraje? No pasa absolutamente nada en que tú esto lo escribas diciendo esta familia está uniformemente acotada. Y eso me dice, oye, pues así tiene sentido que la hayamos puesto así, sin ningún problema.
A gusto los colores. Como tenemos esa equivalencia entre continuidad y acotación con nuestros operadores, no pasa nada. Bueno, pues vamos a ver cómo lo probamos. Bien. Aquí hay una única dificultad con respecto a la familia con la que estamos trabajando. Y es que esta familia de operadores es una familia arbitraria. Queremos indicar que una familia arbitraria no tiene por qué ser un conjunto numerable, podría ser un conjunto de índices numerables o un conjunto no numerable. Observemos que el conjunto de índices y de la familia caligráfica de operadores podría ser, puede ser, tanto numerable como no numerable. Por lo que vamos a vamos a estudiar cada caso por separado. ¿Alguno por el cual te dé más coraje empezar? ¿Prefieres hacer primero numerable o primero no numerable? Numerable primero, venga. Exactamente. Entonces, vamos primero con numerable. Aquí, si el cardinal conjunto de índices i vale 0, podemos suponer pérdida de generalidad que nuestro i son los naturales. Oye, que no son naturales, que son otro conjunto. Bueno, vale, pues hay una biyección del i a los naturales y trabajamos con la biyección. Queremos liarlo tanto con la biyección. Vamos a decir simplemente entonces que son los naturales y lo tenemos más cómodo. Claro, en ese caso, nuestra familia en qué se convierte? En una sucesión, es decir, por lo que la familia acaligráfica es una sucesión de operadores. Y como son sucesiones, vamos a denotarlo con dos paréntesis. A su n, n contenido L de X. Y utilizamos mejor esta notación de sucesión en lugar de la notación con las llavecitas indicando los subíndices. Vale, no hay ningún problema. Bueno, pues vamos a construirnos unos conjuntos donde estudiamos la acotación de estos elementos. Es decir, dado K natural, ¿qué prefieres, mayúscula o minúscula para una constante? Mayúscula. Acá construimos o definimos los conjuntos M constante K, que van a ser subconjuntos de X del siguiente modo. Cada conjunto M sub K va a estar formado por aquellos elementos X que cojamos de nuestro espacio de Banach X mayúscula tales que nosotros hemos dicho que queremos estudiar la acotación de estos elementos, ¿verdad? Pues vamos a ir delimitando el tamaño de esos elementos
o de estas imágenes elemento a elemento. Es decir, vamos a coger aquellos que tengan una norma limitada por esa constante k que hemos prefijado. Vale, pues justamente todos los elementos tales que la norma del operador a su n de x, como estos son en la norma de y, es menor o igual que esa constante k mayúscula. Eso sí, para todos los elementos de nuestra sucesión de operadores. ¿Vale? Bueno, es decir, vamos a coger aquellos elementos x donde la sucesión está acotada por esa constante k para todos los elementos de nuestra sucesión. ¿Qué tipo de conjunto tenemos? Es un subconjunto de x. Ahora, ¿son abiertos? ¿Son cerrados? En el momento en el que vemos unas desigualdades, a lo mejor nos gustaría tratar de ver si estos conjuntos son conjuntos cerrados. Ojo, con las desigualdades, un menor o igual funciona bien en R. Esto no es un subconjunto de R, es un subconjunto de X. A lo mejor la desigualdad no me da nada de información. Pero en principio diríamos, bueno, vamos a ver si tenemos conjuntos cerrados. Entonces, observemos que M sub K es cerrado en X. En efecto, ¿cómo estudiamos si es un conjunto cerrado? Cogemos un elemento de la clausura y vemos si ese elemento está en el propio conjunto. Es decir, dado un elemento X que pertenezca a M sub K mayúscula clausura, ¿qué sabemos por la caracterización de la clausura en espacio normado? Que hay una sucesión en el conjunto que converge a ese elemento. Es decir, existe una sucesión. Vamos a ponerle, como ya hemos utilizado la n para los a sub n, vamos a ponerle la k para esto, m, son x sub m contenida en el conjunto m sub k, tal que cada elemento x sub m, o la sucesión x sub m, converge en m a ese elemento x. Bueno, ¿qué información tenemos? Estos elementos están en m sub k, lo cual significa que los a sub n de x sub m están acotados por esta constante k. Pero los a sub n no son operadores cualesquiera, operadores acotados o lo que es lo mismo, continuos. ¿Y qué sabemos de operadores continuos en espacios normados que no dejan de ser espacios métricos? Que podemos caracterizar la continuidad mediante el comportamiento de sucesiones. Si una sucesión converge a un elemento, las imágenes convergen a la imagen también. Es decir, debido a la continuidad de cada a su n, n pertenece a los naturales, tenemos que a sub n de x sub m converge cuando hacemos el límite en la m al a sub n de x, sea cual sea el n natural que nosotros elijamos, ¿verdad? En particular, como x sub m pertenece a cada conjunto m sub k mayúscula para todo m natural, tenemos que la norma a sub n de x sub m en y es menor o igual que k, por lo que al ser también, si los elementos a sub n de x sub m convergen a los a sub n de x, también sabemos que la norma de a sub n de x sub m, norma en y, converge, cuando la m tiende a infinito, a la norma del a sub n
de X en Y. Entonces, ¿qué ocurre si las normas convergen a la norma y estas normas están acotadas por K? Obtenemos que ¿qué ocurre con la norma de la imagen de norma de A sub n de X? Que también está acotada por esa constante K, ¿verdad? Y si la norma de nuestros A sub n de X está acotada por K, ojo, sea cual sea el n natural que cojamos, ¿qué información obtenemos de este elemento X? Si la norma de A sub n de X está acotada por K, es que este elemento X está justamente en el conjunto M sub K, es decir, el X pertenecía al M sub K. Y entonces tenemos justamente que M sub K es cerrado porque hemos cogido un elemento X de la clausura y hemos visto que está dentro del propio espacio. Perfecto, es decir, no hay cosas de la clausura fuera del conjunto M sub K. Vale. ¿Y esto qué información nos da? Hombre, hemos construido unos M sub K que tienen una relación con el espacio X. Todos los elementos de nuestro espacio X tienen que estar en algún M sub K, que obviamente sabemos que no nos puede dar norma infinito. Entonces siempre van a estar acotados de forma sucesiva por algún valor de K. De la misma construcción, ya, construcción de los conjuntos M K mayúscula unidos en X con K mayúscula natural nos garantiza que podemos expresar nuestro espacio de Banach X como la unión para K mayúscula entre los naturales de estos conjuntos M sub K. Ahora, ojo, tenemos aquí una unión de conjuntos cerrados. X es un espacio de Banach. ¿Qué sabemos entonces en cuanto al estudio de categorías en estos espacios de Banach? Que en un espacio de Banach todos los abiertos son de segunda categoría. Es decir, en particular el propio espacio total X, ¿qué le ocurre? Que es también de segunda categoría. Es decir, como X es Banach, que de aquí lo que nos interesa es la parte de completitud, sabemos por el teorema de categoría de ver que X tiene que ser de segunda categoría. Porque todos los abiertos, en particular el propio X que es abierto, es un conjunto de segunda categoría. Y los conjuntos de segunda categoría eran aquellos que no son de primera categoría. Los que eran de primera categoría eran los que se podían expresar como una unión numerable de conjuntos densos en ninguna parte. ¿Eso qué significa? Por lo que X no es unión de conjuntos densos en ninguna parte. Es decir, no podemos expresar
X como una unión, falta unión numerable, ¿no? Aquí sí no podemos expresar nuestro X como una unión para a poner J perteneciente a las naturales de unos ciertos conjuntos B sub J, donde que sean densos en ninguna parte es que el interior de la clausura de cada B sub J, ¿cómo tiene que ser? Vacío, ¿verdad? Esto es lo que no puede ocurrir. ¿Qué pasa? Mi conjunto X ya es unión numerable de unos conjuntos, ¿verdad? ¿Qué le pasan a esos conjuntos? Que esos conjuntos no pueden ser todos densos en ninguna parte. Tiene que haber algún conjunto M sub K que falle. Es decir, como X ya lo hemos expresado como unión numerable de conjuntos M sub K, debe existir un M sub K sub 0 que sea, que no sea denso en ninguna parte. Es decir, el interior de SM sub K sub 0 clausura tiene que ser distinto del vacío. Pero esto es lo mismo que decir que como todos los M sub K, en particular M sub K sub 0, es cerrado, lo que estamos diciendo simplemente es que el interior de este conjunto M sub K sub 0 tiene que ser distinto del vacío. Hombre, pues si este conjunto MK0, por lo menos uno, tiene interior no vacío, por definición de interior es que tiene que haber un punto interior en ese conjunto. Es decir, vale, pues entonces debe existir un cierto elemento, vamos a llamarlo X sub 0, perteneciente a MK sub 0, que sea punto interior. Es decir, ¿qué significaba que tuviésemos un punto interior? Que hay una bola centrada en ese punto que está completamente dentro del Completamente. conjunto M sub Bien. K. Ah, bueno, pues. ¿Qué prefiero? Bueno, que podemos poner tanto que existe la bola como que existe el radio. Es decir, lo que más coraje te dé. Hay un cierto radio. Lo puede llamar también R sub 0. Radio. Al que la bola de centro. Bajo. La bola de centro X sub 0 y radio R sub 0 está completamente dentro de este conjunto M sub K sub 0. Vale. ¿Y entonces qué podemos hacer con esta bola? Porque nosotros lo que queremos es aquí ver que toda esta familia está uniformemente acotada. Es decir, quiero ver que existe una cota común a todas las normas de estos elementos, sea cual sea el X. De momento sabemos que hay un cierto punto donde toda esa bola está dentro. Bueno, pues vamos a ver si podemos convertir o trabajar con las normas de estos operadores en un elemento X cualquiera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Viendo justamente si ese elemento X se puede expresar en términos de alejarnos del centro de esa bola adecuada. Es decir, una vez que tenemos este punto X sub 0, todo lo queremos construir en base a este punto. Es decir, dado ahora, em, dado entonces un punto
X perteneciente a X genérico, pero vamos a poner obviamente que sea X distinto de 0, que si es el 0, pues bueno, no hay mucho que hacer, ya tienes el 0. Vamos a construir un punto Z Z en principio de X mediante este punto Z va a ser alejarnos una cierta cantidad del punto X sub 0 mediante el punto X. Vamos a ponerle un escalar gamma por este X. Va a ser un escalar gamma concreto. Este escalar gamma va a ser justamente la mitad del radio que hemos cogido, pero lo vamos a ajustar con la norma de este elemento X. Por eso le pedimos a este, como estos son distancias todos, este gamma es estrictamente positivo y cogemos el elemento X no nulo para poder tener este elemento. Si no, el Z sería simplemente el centro X sub 0. Es decir, estamos cogiendo puntos alejándonos del centro de esta circunferencia. La pregunta es, ¿este punto Z está dentro, está fuera de la bola abierta que hemos definido? Bueno, vamos a verlo. Es decir, observemos que si estudiamos la distancia del x0 al z, esto es por definición la norma de, ¿qué prefieres? ¿Z menos x0 o x0 menos z? Uy, qué maldad. X0 menos Z. Vaya por Dios. Entonces, Bueno, pues Z menos X0, ¿qué más si ponemos da? x0 menos z, entonces, tal y como lo hemos definido, ¿no? Siendo muy formales, esto sería el menos gamma por x, ¿no? No pasa nada porque que sea menos gamma o que sea gamma me da exactamente igual. ¿Qué ocurre? El escalar gamma lo saco fuera en positivo, es decir, nos queda gamma por la norma de este elemento x. ¿Cómo hemos definido este gamma? Justamente como la mitad del radio y 1 entre la norma del x. Por lo tanto, se nos cancela la norma del x y me queda R0 partido por 2, que esto es más chico que R0. Lo cual, ¿qué significa? Si la distancia del x0 al z es más chico que R0, entonces este punto z, ¿dónde está siempre? En la Mm, bola de centro x0 y radio R0. Ojo, esta bola estaba dentro de ese conjunto M sub K sub 0, el que no era denso en ninguna parte. Y si el Z también está ahí, ¿qué información tenemos sobre el elemento Z cuando lo evaluamos en cada operador? Que la norma de A sub n de Z, Y es menor o igual que esa constante K sub 0 para todo n natural que cojamos. Por ser el elemento Z, un elemento de este conjunto M sub K sub 0. Claro, ¿cuál es el problema? Que nosotros queríamos acotar en todos los puntos X arbitrarios. Bueno, pues aquí en realidad tenemos un modo de escribir cualquier punto X arbitrario, expresado como combinación de este Z menos X0 con el gamma, porque igual que hemos dicho, el Z es X0 más gamma por X, también podríamos expresar entonces el X como 1 partido por gamma por el Z menos X0, ¿cierto? No hay ningún problema. Ah, pues vale, claro. Pues, tiene todo el sentido del mundo porque dice el R0 lo tenemos dividiendo, la norma del X pasa a estar multiplicando ahora y obviamente el elemento X es un múltiplo de la norma por elementos que estén dentro de esa bola. Lo vamos expandiendo. Ningún problema. Pero si lo ponemos así, ahora podemos analizar el comportamiento que tienen nuestros operadores A sub n en ese punto X. Es decir, ahora tenemos entonces que si estudiamos la norma del operador A sub n, ese punto X, norma de Y, ¿qué ocurre? Que ese elemento A sub n lo cambiamos por lo que hemos visto que lo podemos expresar. Lo podemos expresar como la norma de A sub n evaluado en 1 partido gamma
por el z menos x0. ¿Qué ocurre? Que nuestros a sub n son lineales, ¿verdad? Como a sub n son operadores lineales, esto lo podemos expresar como el 1 partido por gamma sale fuera y nos quedaría entonces fuera de la norma 1 partido por gamma por la norma del a sub n de z menos el a sub n de x sub 0. ¿Qué podemos aplicar aquí? Aplicamos nuestra desigualdad triangular. Y entonces, ¿qué nos quedaría? La norma del a sub n de z más la norma del a sub n de x0, todo eso dividido entre gamma. ¿Qué ocurre? Cada uno de estos elementos, ¿dónde está? Tanto, obviamente, el x0 está en la bola y el z hemos visto que está también en la bola de centro x0 y radio r0, que está dentro de ese conjunto m sub k sub 0. Por lo tanto, estas dos normas para todo operador a sub n de nuestra familia está acotado por esa constante k sub 0, ¿verdad? Por lo tanto, nos queda que esto sería k sub 0 más k sub 0 es 2 veces la constante k sub 0 partido por el gamma. Si vemos lo que hayamos cogido con gamma, el 1 partido gamma sería un 2 arriba, ¿verdad? Quedaría 4 veces la norma del elemento x entre el r sub 0, ¿verdad? ¿Qué sería esto de aquí simplemente? Lo tenemos entonces expresado como 4 partidos r sub 0 por norma del elemento x para todo n perteneciente a los naturales y para todo elemento x que nosotros cojamos, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos ahora la norma de los operadores, ¿qué ocurre? Si yo quiero estudiar la norma del operador a sub n, como norma de operador, ¿qué tendríamos? Este es el supremo con norma de x distinta de 0. ¿De quién? De la norma del a sub n de x en y partido por la norma del x. Hemos visto que la parte de arriba lo podemos acotar por toda esta expresión, o sea que todo esto nos queda menor o igual que el supremo para norma de x distinto de 0 de, pone aquí 4 partido R0 por la norma de nuestro x entre la norma de nuestro x. O sea que nos queda 4 partido R0 y esto es para todo n natural. Esto que hemos obtenido aquí precisamente es nuestra constante universal, podemos llamar si queremos C, que sería esa constante universal. Fíjate que no ha dependido de la n de nuestro operador. Por lo tanto, si todos los elementos a su n están acotados por 4 partidos, perdón, comido, queda con, y tenía un k0, 4k sub 0, 4k sub 0, queda k sub 0, constante que hemos visto. Es decir, todos los elementos están acotados precisamente por esta constante c, lo cual significa que nuestra familia A está acotada uniformemente. Luego, la sucesión A caligráfica formada por esta sucesión de operadores a su n está acotada uniformemente.
y hemos sido capaces de encontrar exactamente, es decir, la constante explícita. Además, por una constante c que es 4 partido k sub 0 partido sr sub 0. Vale, sin ningún problema. En este caso ha sido constructivo y hemos construido explícitamente esa constante que nos acota a todo. Esto ha sido muy bonito en el caso de tener un conjunto de índices y mayúscula que era numerable. La pregunta es, ¿qué pasa si el conjunto de índices es no numerable? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, vamos a verlo. Es decir, caso B, si ahora el cardinal de nuestro conjunto de índices es mayor estricto que Alep 0, lo pongo así porque aquí es donde se pone un poquito ponga la cosa. Depende de nuestra teoría de carnalidad, de aceptamos hipótesis del continuo como animal de compañía, no lo aceptamos, es decir, ¿qué viene después de Alep 0? ¿El continuo o hay más cosas en medio? Vamos a suponer algo que sea más grande que Alep 0, a seca. Ya nos pelearemos, ¿vale? Lo que está claro es que hay más elementos que elementos de la sucesión. Es lo único que sabemos por la cardinalidad. En ese caso, vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Es decir, supongamos por reducción al absurdo que la familia A caligráfica formada por, ya ponemos familia con nuestro conjunto de índices A sub i con i pertenecientes a i, contenido en L de xi, no está uniformemente acotada. Acotada. Es decir, lo que estamos suponiendo ahora es que cuando estudiamos el supremo para i perteneciente a nuestro conjunto de índices de las normas de estos operadores A sub i, ahora esto es igual a más infinito. Hombre, si el supremo de algo es más infinito es porque tiene que haber dentro de ese algo una sucesión que tienda a más infinito. Vale, pues vamos a buscarnos esa sucesión. Es decir, en particular, entonces, existe una sucesión y vamos a llamarla esta sucesión A sub n contenida dentro de esta familia A caligráfica, donde la podemos elegir como nosotros queramos. Digo, la podemos ordenar del modo que nosotros queramos, porque lo que sabemos es que la norma de estos elementos tiene que ir a infinito. Es decir, una sucesión dentro de este A sub n que podemos suponer sin pérdida de generalidad que verifica que están acotados en norma. Es decir, que la norma del elemento A sub 1, la norma de cada elemento A sub n en general, es mayor estricto que n, sea cual sea el n perteneciente a los naturales. Porque tiene que tener infinito, entonces tiene que haber algo que al final tenga un crecimiento mayor que n, por ejemplo. ¿Vale? Pero, ¿qué hemos visto antes? Que si tengo una sucesión de operadores de x en y, esa sucesión de operadores sí que está uniformemente acotada, ¿verdad? Es decir, sin embargo, si aplicamos el apartado anterior a la sucesión
de nuestros operadores, que sería sucesión de los operadores a su n em, contenidos en L de xy, tendríamos que dicha sucesión a su n está uniformemente acotada, ¿verdad? Lo cual es una contradicción porque hemos supuesto que las normas de estos operadores son siempre mayores estrictos que n, por lo tanto no puede estar uniformemente acotada, no puede ser que se hagan tan grandes como nosotros queramos y que al mismo tiempo sí que esté acotada por esa cantidad. ¿Bien hasta ahí? Sí. Bueno, pues vamos a estudiar entonces nuestra versión ahora del teorema de Banach-Steinhaus, que es una aplicación de este principio de acotación que hemos visto. Lo que nos dice justamente es el comportamiento que tienen nuestros operadores cuando tenemos además convergencia y lo podemos estudiar o acotar con respecto a la norma. Aquí depende de cómo nos guste poner la versión, pero vamos a ponerlo aquí. Teorema, que es nuestro teorema de Banach-Steinhaus. ¿Qué nos dice este resultado? Fíjate, en nuestro principio de acotación uniforme, lo que hemos dicho es que tenemos espacios normados, donde el X es un espacio de Banach. Tenemos una familia de operadores. Ah, vale. Lo tenemos para una familia en general. El teorema de Banach-Steinhaus lo que hacemos es restringirnos al caso que sea con cardinalidad numerable. Es decir, vamos a suponer que tenemos una sucesión. Es cierto que habitualmente los operadores, cuando los llamamos familia, a lo mejor nos gusta más poner la caligráfica y entonces a lo mejor ponemos unos A suis, pero cuando trabajamos con los operadores casi siempre hemos llamado a nuestros operadores T. Bueno, que me da igual que lo llamemos A su n o T su n, a gusto los colores. ¿Qué vamos a tener entonces? Inicialmente misma casuística, es decir, sean X con su norma, Y con su norma, dos espacios normados, donde le pedimos que X es Banach. Y una sucesión de operadores, ponerle T su n, que sean operadores lineales y acotados o lineales y continuos, es decir, L de X. Entonces, si tenemos la misma parte esencialmente, si la sucesión evaluando en cada punto es convergente, es decir, si la sucesión, y ahora podemos llamarlo sucesión y no familia, esta sucesión T su n de X, que esta sucesión es un subconjunto o está contenida en I, es convergente para todo X que cojamos de nuestro espacio de Banach X, entonces la familia de operadores T sub n es o bien X continuo o bien uniformemente acotada, lo que más coraje te dé, ¿vale? En el libro lo ponen todo como X continua, pero ya que hemos dicho de acotación, a poner es uniformemente acotada. Ojo, aquí no hemos hecho nada nuevo, es decir, esto es lo que hemos demostrado previamente para el caso numerable. Porque, ¿qué significa que esta sucesión contenido en I sea convergente? La convergencia se tiene en términos de la norma del espacio, es decir, lo que estamos diciendo es que las normas de estos elementos convergen precisamente. Ah, vale. Lo guay es que además tenemos un buen comportamiento de ese límite, porque si estos t sub n de x convergen con un cierto elemento y, podemos llamar o definir un operador que a cada x le asocia esa imagen y. Es decir, además, si estos t sub n de x
convergen a ese elemento y que vamos a definir nosotros como t de x, cuando la n tiende a infinito, para todo x perteneciente a x, ¿qué nos gustaría saber de ese operador t? Es el límite, que siga teniendo el mismo buen comportamiento que tenían los operadores iniciales. Eso es lo que nos garantiza de forma extra, este teorema, vamos, que no es extra, que es simplemente coger lo que hemos hecho antes, para nuestro operador t, que efectivamente el límite es también un elemento de L de xy, es decir, si tenemos este operador, entonces el límite t es también un operador lineal y continuo, lineal acotado entre nuestros espacios x y, donde se tiene que la norma de este operador t como límite no va a ser exactamente igual al límite de esta norma, pero va a estar acotado por el límite inferior de nuestra norma de los operadores, de esa acotación uniforme. Esto es lo único que nos dice nuestro teorema de Banach-Steinhaus, que es exactamente aplicar lo que hemos hecho antes. ¿Bien hasta ahí? Es decir, Sí. nota. Aquí ya depende de si lo ponemos a veces como principal y luego hacemos la generalización, porque si hubiésemos dicho, no, mira, demuestro esto, el principio de acotación uniforme hubiese sido, oye, que si ahora en lugar de una sucesión tienes un conjunto no numerable, hubiésemos hecho solo el apartado B, que sería, suponemos por reducción al absurdo, que no hay acotación uniforme, y entonces lo que tiene que darse es justamente la contradicción por el hecho de que hemos elegido esa sucesión que va al infinito y el teorema de Banach-Steinhaus me dice que está uniformemente acotada. Y hay versiones, hay gente que prefiere enunciar primero nuestro teorema de Banach-Steinhaus como el teorema fundamental y el principio de acotación uniforme es la generalización, o hay veces que ponemos el de acotación uniforme al principio y entonces el de Banach-Steinhaus parece que pierde importancia porque es lo que hemos hecho antes, pero solamente para el caso numerable. Es decir, que el teorema de Banach-Steinhaus es la parte numerable, por así decirlo, del principio de acotación uniforme, donde para la acotación de las normas se tiene en cuenta cabrá, que si estudiamos la norma de nuestro t sub n de x, que sería norma y, bueno, el t sub n del t de x en norma y, sabemos que este t de x es justamente el límite cuando la n tiende a infinito de estas normas de los t sub n de x y. Si el límite existe, en particular coincide con el límite inferior. Cuando quitamos la acotación, si es cierto que no tenemos garantía de que cada uno de estos límites exista por separado. Es decir, que si esto lo expresamos aquí como el límite inferior cuando la n tiende a infinito de el t sub n de x en y, aquí es donde podemos acotar entonces, es decir, ojo, ¿qué sabemos? Que estos elementos ahora sí los puedo separar porque cada t sub n está acotado, ¿verdad? Y puedo decir por la acotación esto es menor o igual que el límite inferior
cuando la n tiende a infinito de las normas t sub n como operador por la norma x. ¿Vale? Yo me diría, ¿por qué no puedo hacer eso aquí? ¿Por qué no puedo acotar aquí y decir esto es el límite de y separamos estos t sub n de x en la norma t sub n y la norma del x? Porque nosotros no tenemos garantía de que la sucesión t sub n de las normas, que eso converja, ¿verdad? Lo que yo sé que está acotado. Cuando tengo una sucesión, lo que sí sé que existe es el límite inferior, pero no tengo garantía de que exista el límite a secas. Yo sé que estas cosas están acotadas, pero podrían estar oscilando todo el rato. Por eso tengo que irme al comportamiento que nosotros sabemos. Es cierto que el límite de esto sí que existe y ese es el límite inferior. Aquí es donde puedo acotar y separarlo de este modo. Claro, fíjate, esta norma del x no entra en juego dentro de este límite, lo podría sacar fuera y pone aquí un paréntesis delante y un paréntesis aquí detrás. Y si la norma de t de x es menor o igual que esta constante por la norma del x, es que la norma del operador t es menor o igual que la constante que hemos obtenido, que es justamente este límite inferior de la norma de los operadores t sub n. Eso es lo que tenemos aquí justamente para jugar con esta acotación. Porque, repetimos, no tengo garantía de que la sucesión de normas sea convergente. Tengo garantía de que la sucesión de normas está uniformemente acotada. En particular está acotada. En particular existe límite inferior y límite superior. O acotamos por lo mejor posible. ¿Que podríamos haber puesto aquí también que es el límite superior? Hombre, claro, porque el límite superior es más grande que el límite inferior, pero vamos a poner la mejor cota posible, no una cota cualquiera. También podríamos poner el límite superior más 14, pero vamos a poner siempre lo que nos afine lo máximo posible. En particular, podemos terminar con algunas consecuencias cuando nos restringimos a casos sencillos que sean parafuncionales, es decir, cuando uno de estos espacios es justamente el propio cuerpo X. Es decir, um, solario. Aquí sea entonces X un espacio de Banach y vamos a coger una sucesión f sub n de funcionales que esté contenido en X', es decir, en el dual topológico. Una sucesión tal que para aplicar ese resultado lo que le pedimos es que las f sub n de X, bueno, como esto si son funciones, podemos ponerlo con paréntesis si queremos. Vamos a poner simplemente tal que el límite cuando n tiene infinito de nuestros f sub n de x, eso converge a un cierto elemento que llamamos f de x para todo x perteneciente a nuestro espacio x. Entonces, ¿qué información nos da el teorema de Banach-Steinhaus? Que este elemento f, el límite, ¿dónde está también? En el L de xy. En este caso, nuestro L de xy es el L de xk, es decir, f es también un funcional lineal y acotado. Es decir, entonces, f pertenece al x'. Es decir, mantenemos justamente el buen comportamiento. Lo que nos está diciendo parece que es una signo de eh, nota. Precisamente el teorema, más que el teorema, sino que gracias al teorema de Banach-Steinhaus, si tenemos nuestros funcionales, cuando trabajamos con funcionales lineales y acotados, que son convergentes,
acotados o continuos, si lo prefieres, que sean convergentes, el límite hereda dicho buen comportamiento de linealidad y continuidad. Ojo, en general, cuando trabajamos con sucesiones de funciones, que yo tenga sucesiones que sean continuas y tengamos aquí un límite puntual, porque es lo que estamos diciendo realmente, el límite puntual no garantizaba la continuidad del límite, como habíamos visto en funciones de una variable 2 en la UNED. Y depende, a lo mejor es continuo o a lo mejor llegas a una función que no mantiene esas buenas propiedades. No, cuando tu espacio es un espacio de Banach y tus funcionales son además lineales, entonces la continuidad va inherente también. No puedes conseguir que se fastidie el buen comportamiento que tenían tus elementos. ¿Vale? En consecuencia, sí que podemos encontrar ejemplos de espacios donde no tenemos ese buen comportamiento. Por ejemplo, justamente como aplicación, si consideramos el espacio X dado por nuestro X va a estar formado por polinomios en principio que pueden ser infinitos, es decir, todas las funciones de la forma f sub n de t de la forma sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n por t elevado a n. ¿Dónde cogemos? ¿Dónde quieres coger los a sub n? Ponerlos en un cierto cuerpo K para todo n natural. Que van a ser este concepto de generalización de polinomios, ¿no? Bueno, pues vamos a definir una norma sobre ese espacio con la norma, va a ser norma de esta f sub n en x, la vamos a definir justamente como, no vamos a fijar los coeficientes, es decir, para todos esos coeficientes vamos a coger el supremo para n pertenecientes naturales del módulo de estos a sub n. ¿Qué ocurre entonces con este elemento? Pues que en este espacio normado no vamos a tener completitud. Es decir, entonces el par X con esta norma de X no es Banach. Es decir, no es un espacio completo. ¿Por qué? Precisamente porque si nosotros nos fijamos en nuestro principio de acotación uniforme, yo podría considerar aquí los funcionales que sean los que nos dan las funciones polinómicas. ¿Qué ocurre con esas funciones polinómicas? Si cogemos para las funciones polinómicas y sumando los coeficientes, por ejemplo, o cualquier cosa que sea relativamente sencilla, todos esos funcionales van a estar acotados. ¿Por qué? Porque si nos restringimos a polinomios, va a haber una cantidad no nula de términos. Entonces, oye, que sí, que a lo mejor llega hasta 4 millones, vale, pero hay una cantidad finita de términos no nulos. Y luego a partir de un cierto grado, ya el grado del polinomio, todos los restos de coeficientes son cero. Todos esos polinomios están acotados. ¿Qué ocurre entonces? Que nuestra familia está uniformemente acotada.
o debería estar uniformemente acotada. Sin embargo, podemos considerar o construirnos una sucesión adecuada de modo que no esté uniformemente acotada. Es decir, aquí, para ello, basta considerar la sucesión de funcionales dada por T sub n, contenida en x', dada por el T sub n de cada, ¿cómo lo hemos llamado? F simplemente, ¿no? F va a estar o va a construirse si F es de T es el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito en principio de los a sub n por t elevado a n. Pero si esto es un polinomio, eso significa que hay un cierto coeficiente máximo que es no nulo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser coger la suma de esos coeficientes, es decir, vamos a poner en principio, que sea así, sumatorio de n igual a 0 hasta infinito de los a sub n. Ojo, que esto es una falsa serie. La serie en realidad no es una serie, porque solamente hay una cantidad finita de términos no nulos. Aquí en realidad hay un cierto... ¿Cómo lo ponemos? Hay un cierto... Vamos a pensarlo como un cierto sumatorio desde n igual a 0 hasta un n sub f, no sé, de los a sub n, donde este n sub f es el grado máximo del polinomio. Es decir, si nos restringimos a trabajar con polinomios, hay un cierto grado máximo de este polinomio, a lo mejor lo podríamos llamar P, polinomio en vez de F, pero bueno, donde la serie en realidad no es una serie infinita, es simplemente sumar hasta este n sub f máximo. ¿Vale? ¿Qué ocurre entonces? Vamos a elegir una función concreta. Para estudiar la norma, normalmente cogemos funciones que tengan, de forma sencilla, norma 1, si queremos hacerlo de forma fácil. Oye, pues vamos a elegir este polinomio. Si tomamos el polinomio P, ¿qué grado quieres que tenga? Vamos a poner P sub m dado por P sub m de t, va a ser el polinomio sencillo que sea, el sumatorio desde n igual a 0 hasta m de 1 por t elevado a n. Es decir, estamos cogiendo el polinomio 1 más t cuadrado más t elevado a m. Es decir, el grado máximo n sub p de este polinomio es exactamente m con m natural. ¿Qué ocurre cuando evaluamos nuestros funcionales en estos polinomios p sub m? Obtenemos así que cuando estudiamos qué ocurre con el t sub n, cada polinomio p sub m, ¿qué hacía t sub n en cada polinomio p sub m? Cogía la suma y era como evaluar en uno, ¿verdad? Es decir, lo que estamos haciendo es lo mismo simplemente por definición que hacer, si quieres, el p sub m de 1. Por ejemplo, ¿no? En verdad lo podríamos haber puesto así. He puesto que t sub n de f es f de 1. Ya está. Es mucho más sencillo que poner esta suma de cosas raras, ¿no? Hubiese dicho f de 1 y ya está. Pues sí, perfectamente.
¿Qué nos quedaría entonces? Nos quedaría justamente la suma de los coeficientes. ¿Qué ocurre con esa suma de los coeficientes? Que suman 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces sumamos 1? Cuidado con la trampa. Si es el grado, Por eso a mí si es, cuando me lo preguntas es que hay trampa. digo, si es grado M, vamos el grado 1, el grado 2, el grado 3 hasta el grado M, pero también está el grado 0, es decir, Pero, sumaría esto M más 1 veces. Oye, que esto entonces nos quedaría M más 1, ¿verdad? ¿Cuánto vale la norma de este operador P sub M? O de este polinomio P sub M. Fíjate que como la norma P sub M de X hemos dicho que es el supremo para n perteneciente a los naturales del módulo de los coeficientes a sub n, que todos valen 1, ¿verdad? Este supremo vale 1. Por lo que, en realidad, yo podría decir aquí, pues el módulo de t sub n de p sub m, porque esto es un elemento de K, ¿verdad? Y la norma que tenemos en K es el módulo, vale m más 1 por 1, que es lo mismo que m más 1 por la norma de este elemento P sub m, ¿verdad? ¿Bien hasta ahí? sí, Entonces hemos encontrado elementos que tienen norma 1, de modo que nuestro T sub n de P sub m toma estos valores. Y entonces, ¿qué ocurre con la norma del operador? Si queremos estudiar la norma del operador, cuando estudiamos la norma de este operador T sub, o de esta familia de operadores T sub n, por definición es un supremo para aquellas, me da igual si quieres, norma de f de x. Si ponemos igual a 1, podemos elegir estos P sub m. Si ponemos distinto de 0, pues dividimos entre los elementos correspondientes, lo que más coraje te dé. Aquí nos queda el T sub n de f, ¿verdad? El supremo es mayor o igual que una elección concreta que tú hagas de esos operadores, ¿no? ¿Qué operador, qué elección concreta puedo hacer? Esto es mayor o igual que hacer el T sub n de estos operadores P sub m. ¿Qué nos queda cuánto? M más 1. Ojo, para todo m natural, ¿verdad? O sea que todos los operadores T sub n tienen norma que es mayor o igual que m más 1, sea cual sea el m natural. ¿Qué ocurre con estos operadores T sub n? No pueden estar acotados, ¿verdad? Es decir, entonces, la sucesión T sub n, ¿qué le pasa? Es una sucesión que hemos cogido del x' del dual, pero no está uniformemente acotada, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que fallar entonces si esa sucesión no está uniformemente acotada? Porque hemos dicho que en nuestro teorema, o bien de acotación uniforme o bien de Van Estenhaus, si tengo una sucesión de operadores donde estos elementos están acotados, la sucesión tiene que estar uniformemente acotada. Si tenemos que la sucesión está acotada, pero no uniformemente acotada, es porque algo tiene que fallar en la tesis inicial de nuestros espacios, ¿verdad? Los dos son espacios normados. Mi sucesión está dentro de L de XY, es decir, dentro de L de XK, que es el X'. ¿Qué es lo que falla? Lo único que puede fallar entonces es la condición de que X sea un espacio de Banach. Si X fuese un espacio de Banach, esta sucesión de operadores que me he construido tendría que estar uniformemente acotada. Como no está uniformemente acotada, pero tenemos
espacios normados y tenemos una sucesión de operadores del dual, lo que tiene que fallar es justamente la completitud de nuestro espacio X. Es decir, aquí lo que nos indica esto precisamente es que debe fallar entonces la hipótesis inicial de que X sea un espacio de Banach. Porque, como decimos, si fuese un espacio de Banach, como tenemos una sucesión de operadores en el X' en el dual, esta sucesión tendría que estar uniformemente acotada. Y hemos visto que no está uniformemente acotada porque no hemos sido capaces de construir una sucesión donde está fallando. Por lo tanto, como tenemos todas las hipótesis alternativas, tenemos que el fallo está justamente en la completitud del espacio X. Oye, pues es que este teorema de Banach-Steinhaus o el de acotación uniforme también nos sirve a nosotros para tratar de ver cuándo pueden fallar la completitud o ver si un espacio es un espacio de Banach o no. Voy a construirme una sucesión adecuada de operadores, vamos a ver que verifica todas las hipótesis y si no obtengo la acotación uniforme es porque tiene que fallar la completitud del espacio. Pues mira, nos sirve también como esa forma de ver la no completitud de los distintos espacios. Y con eso tenemos el segundo pilar completo, ¿vale?